Agradezco la presentación de mi hermano obrero Isaí Díaz. Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Tengan la bondad de tomar sus asientos. Vamos a tener la bendición de estudiar una escuela en esta mañana. Como ya saben, el título es Abuso a los más débiles. Una escuela que ciertamente va a ser enriquecedora para cada uno de nosotros, primeramente espiritual, que es precisamente por lo que nos allegamos aquí a la casa de nuestro Dios, permitiendo que todo ello, el estudio, también nos pueda mantener en congregación y sobre todo nos haga mejores hijos de Dios. Quisiera poder entrar al estudio, primeramente leyendo el objetivo. Dice así: reflexionar en que los abusos de todo tipo siempre son a los más desprotegidos. Dice así: y que estos actos violentos son reprobados por nuestro Dios, los prohíben y les desagradan. Bien, el objetivo que nos está marcando nuestra escuela sabática en esta mañana nos está dando la introducción a hablar sobre el abuso. Nos comenta que este abuso suele ser hecho más hacia las personas que están desprotegidas y que también hay abuso de todo tipo. Pero primero quisiera que pudiéramos, para ir teniendo ciertos conceptos en claro, qué es el abuso, porque nos tenemos que preguntar ello para poder estudiar, saber qué es este mismo abuso y por qué se está dando a estas personas. Y bien, si buscamos información en internet, libros, vamos a llegar que este término, en conclusión, es el acto de utilizar el poder, control o autoridad de una manera injusta, de tal manera que todo esto cause un daño o violenta hacia otra persona o a un grupo, mis amados hermanos. Esto es lo que es el abuso. Precisamente que nos da este mismo poder, sobre todo de una manera injusta, quiero recalcar ese término, y también el término violento. Vamos a ver también más adelante cómo es que tiene ciertamente alguna relación con la violencia y con otros términos como la opresión. Sin embargo, sí se pueden llegar a ver las diferencias y contrastes que hay en cada uno de estos términos. Ahora, todo esto sabemos que se manifiesta pues, en diversas formas, el tipo de abuso, en diferentes contextos, pero algo que siempre hay en similar en todos estos tipos de abusos es que esta misma conducta causa un daño. Y pues bueno, creo que como sabemos, todo aquello que cause un mal hacia nuestros hermanos es incorrecto, es algo en lo que se debe de meditar para dejar de hacerlo, porque vamos a ver de hecho también en la escuela que se puede cometer a veces también este tipo de abuso de una manera inconsciente, de tal manera que nosotros no sabemos cuando lo estamos haciendo y tendemos a tener estas mismas prácticas. Por ello, he traído antes una diapositiva que también nos ayuda a dilucidar este objetivo, en el cual vamos a ver algunos tipos de abusos y, bueno, unos ejemplos que también podemos encontrar. El primer punto que vamos a ver es el abuso físico, mis amados hermanos. Se refiere, ya también habíamos hablado sobre ello como parte de la violencia, y este mismo abuso físico se refiere a cualquier acción que cause daño o lesiones a una persona. Bien, como por ejemplo pueden ser estos golpes, patadas, empujones o el uso de algún objeto para poder infligir este mismo daño. Después tenemos otro que a mí en lo personal también me ha llamado la atención, el cual es un abuso psicológico. También se puede encontrar como abuso emocional y como lo hemos dicho, consiste en manipular emocionalmente a alguien con el fin de poder controlar sus pensamientos, emociones y también acciones. Entonces también aquí se puede involucrar lo que son insultos, algún tipo de humillación, intimidación, chantaje emocional, también lo podemos ver. Sobre todo, esto causa a los agredidos, que en este caso vamos a ver que también son los débiles en este aspecto, aislamiento social y todas estas mismas tácticas o actividades que hace el abusador pueden causar problemas también en la mente de las personas. Por ello creo que es muy importante que tengamos en cuenta ello, porque vamos a dilucidar, de hecho como en el párrafo 2, sobre las consecuencias que tiene
este tipo de abuso y cómo es que a nosotros como seres humanos nos puede afectar de una manera grave, porque ciertamente podemos escuchar la palabra abuso y tal vez creemos que conocemos todo sobre ello. Sin embargo, si algo les puedo decir es que mientras preparaba este tema a lo largo de la semana, me encontré con muchas corrientes, muchas formas en las que podemos ver y que es bueno que tengamos la misma oportunidad de platicarlo hoy en la mañana. Sobre todo que se va a unir con versículos y doctrina que también nos da nuestro Dios para poder aprender sobre ello. También tenemos, en tercer punto, el abuso sexual, el cual es un forzamiento a participación en este tipo de actividades, sobre todo que no hay este consentimiento. Y pues se pueden incluir las agresiones sexuales, como por ejemplo el abuso de menores y también la misma explotación de este abuso sexual. Tenemos por cuarto otro tipo de abuso, el cual es el verbal, y es que se refiere a la utilización de palabras hirientes. Podemos ver que algunos tienen mucha relación con otros, sin embargo, por ejemplo, podemos ver que el psicológico y el verbal pueden estar de la mano, ya que se utilizan estas mismas amenazas o lenguaje ofensivo, todo con el daño y el objetivo de ofender a alguien. Y como punto, también algún tipo de abuso es el financiero. De hecho, en escuelas posteriores vamos a hablar sobre el abuso sexual. También en algunas anteriores hemos hablado sobre el abuso financiero, el cual se refiere a que someter o manipular a otra persona restringiendo el recurso o el acceso a la economía, haciendo que esta persona pueda depender financieramente de alguien, o sobre todo también robando los bienes y estos mismos activos. Podemos ver que estos son 5 de los ejemplos de abusos que más podemos encontrar. Muy seguramente vamos a encontrar, si nos ponemos a investigar, otro tipo de abusos. Sin embargo, yo quiero que podamos tener en cuenta estos 5 y que a ustedes les pueda quedar esta misma curiosidad de saber cuántos más podemos encontrar y sobre todo reflexionar en el camino si es que no estamos cometiendo alguno de ellos, porque probablemente muchos de nosotros pensemos que no estemos haciendo, por ejemplo, este tipo de abuso sexual. Sin embargo, con algunas acciones o palabras podemos estar cayendo o estar en riesgo de poder tener estos tipos de abuso. Por eso creo que es muy importante que podamos definirlos y sobre todo tengamos esa misma conciencia. Como les comentaba, hay algo que también en este objetivo quisiera ahondar, y es que hay una diferencia entre la violencia y el abuso, y es que ciertamente sí podemos encontrar una diferencia. Ambos términos están estrechamente relacionados y a menudo, como hoy lo vamos a ver, se superponen en ciertos contextos, mis amados hermanos. Por ejemplo, porque esta escuela que hemos estado estudiando habla precisamente sobre la violencia. Hemos visto que todos los temas acordados de ellos nos están hablando de este término. Entonces, como sabíamos, la violencia se refiere a cualquier acción que cause un daño físico, emocional o también psicológico. Y el abuso, bueno, por otro lado, se refiere, como les comentaba al inicio, específicamente a un patrón de comportamiento en el que una persona o grupo también ejerce este mismo poder y control sobre las demás, sobre el individuo. Entonces, por ello, podemos entender estas mismas diferencias, el cual es que sí, la violencia es un término más amplio en estos contextos que abarca cualquier tipo de daño, pero también el abuso se refiere específicamente a este comportamiento, que me ha gustado mucho la palabra, sistemático, de poder y control, pero también el objetivo es dañar. Entonces, tener en cuenta que a pesar de que son términos semejantes y podemos encontrar diferencias, tanto la violencia como el abuso son dos cosas de las cuales debemos de repelar y que debemos de destacar, que hay que abordarlo sobre todo con seriedad y con esta misma firmeza. Entonces, con el fin de que cada uno de nosotros primeramente pueda tener una prevención sobre esto mismo y llegar a tener una intervención temprana en cuanto a retrospección de nosotros mismos, pues va a ser muy, muy fundamental
para poder tener ello en cuenta. Vamos a pasar, después de haber comentado esto de los objetivos, a la lectura bíblica que nos está marcando nuestro cuaderno, que está en el libro de Deuteronomio. En el capítulo número 24, vamos a darle lectura del verso número 10 al verso número 22. Repito, Deuteronomio, capítulo número 24, del 10 al 22. Si ya nos encontramos ahí, mis amados hermanos, puedan ponerse de pie para tener esta lectura conmigo. Dice así: cuando dieres a tu prójimo alguna cosa emprestada, no entres en su casa para tomarle prenda. Fuera estarás, y el hombre a quien prestase te sacará afuera la prenda. Y si fuere hombre pobre, no duermas con su prenda. Precisamente le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que duerman en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus hermanos como de tus extranjeros que están en tu tierra, en tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, porque no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del peregrino y del huérfano, ni tomarás por prenda a la ropa de la viuda. Mas acuérdate que fuiste siervo en Egipto, y de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto: cuando segares tu mies en tu campo, y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudieres tus olivas, no recorrerás las ramas tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Cuando vinieres tu viña, no rebuscarás tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Amén. Amada iglesia, puedan tomar sus lugares. Hemos podido tener esta lectura bíblica, la cual ha sido bastante amplia, y seguramente muchos de ustedes en su casa han tenido la oportunidad ya de leerla. Y pues como se pueden dar cuenta, hay muchos aspectos que sí están relacionados, pero que tienen que ver diferentes puntos. Por ejemplo, y también he traído otra diapositiva para que también lo podamos ver de esta manera, un poco más visual. Podemos ver que este pasaje nos está hablando sobre esta misma justicia social que debe de haber para cada uno de nosotros, y sobre todo el trato que debemos de tener adecuado hacia los demás. Si bien sabemos, esta lectura bíblica está contextuada en aquellos tiempos antiguos, sin embargo, no quiere decir que no podamos sacar este enriquecimiento espiritual. Por ejemplo, el primer punto, que es del versículo número 10 al versículo número 13, vamos a encontrar que se habla sobre una regulación, sobre este mismo trato justo que debía de haber hacia los deudores y hacia personas que tenían estas mismas economías complicadas. Por ejemplo, veíamos que en los primeros versículos dice que cuando dieres a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. En estos pasajes nos puede dar a entender sobre la empatía que debía de tener aquella persona que le recibía prestado de alguien esta misma prenda, porque seguramente en esos tiempos una prenda era realmente algo valioso, de tal forma que te cubría de la noche en el frío para que pudieras dormir, como lo dice en los versículos más adelante. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros en este futuro, que también debemos de tener lo mismo, tanto cuando prestamos o como cuando pedimos prestado, debemos de hacer lo propio para poder quedar bien con este hermano, no por querer, por algún sentimiento que no sea natural. Sin embargo, debemos de hacer eso mismo, buscar el por qué
tal vez ese dinero le podría ser de ayuda a aquel que nos los prestó y lo tenía. Simplemente también el pensar que con ese dinero puede ayudar a otro tipo de personas nos hará a nosotros entrar en conciencia que debemos también de devolver estas mismas cosas que hemos tenido prestadas. Sobre todo el último versículo, el versículo número 22, nos está concluyendo, y de esta manera a mí me hace lograr ver, porque dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Sobre todo que recuerdes que también a ti también ha sucedido todo este tipo de cosas, has sido siervo. En algún momento todos hemos tenido que pedir ayuda de nuestros demás hermanos o de nuestros demás familiares. Es algo que va a pasar tarde o temprano en nuestra vida. Entonces, por tanto, la Escritura nos habla de que así como también nosotros hagamos, para que también sea con nosotros. Como les digo, no precisamente buscando que porque nosotros tengamos algún beneficio, sin embargo, por el mismo hecho de que también alguien más puede salir beneficiado. Por ejemplo, y es que en el versículo 14 y en el versículo 15 nos habla sobre no abusar sobre este mismo poder, porque antes era visto que pues tuvieran siervos. Entonces, de esta manera no deberías de abusar del pobre y del menesteroso, en general de todo aquel que trabaja para ti. En contexto, ahora nosotros seguramente tenemos algún tipo de trabajo en el cual también haya personas que estén a cargo de nosotros, o que simplemente también compartamos estas relaciones laborales, lo cual nos debe de tener en cuenta que también debemos de tener esta misma consideración. Sobre todo, el verso número 15 dice: en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y palabras importantes, y con él sustenta su vida. Entonces, este versículo nos hace pensar que también cuando nosotros tenemos este mismo poder sobre algún tipo de personas en este aspecto, hablando laboralmente, ellos también de alguna manera tienden a estar sustentos de nosotros, lo cual solamente nos deja una cosa, y es tener una responsabilidad bastante grande. Vamos a, de hecho, también en párrafos siguientes, vamos a hablar sobre esta misma obligación que tenemos del conocer y cómo es que debemos de actuar. Porque una vez que cada uno de ustedes, y incluyéndome, hemos estudiado estos tipos de temas, por ejemplo, en esta mañana, estamos obligados a que lo conocemos, precisamente lo tengamos que obrar. Entonces, pasando al siguiente versículo, al punto del medio, el número 16, nos habla sobre una responsabilidad personal, versículo que muchos de nosotros conoce, que dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Entonces, este versículo sí nos está enfatizando sobre la responsabilidad personal y estos mismos justicias individual que debe de haber por cada uno de nosotros. Cada persona, entonces, caemos en conclusión que es responsable de sus propios actos ante Dios y de igual manera ante la sociedad, mis amados hermanos. Cuarto punto de la misma lectura bíblica, dice del versículo número 17 al versículo número 18, nos habla sobre tener esta misma protección y esta compasión hacia los demás. El versículo en sí nos está hablando que debe ser hacia los extranjeros y los huérfanos. Ciertamente hay sectores que son más vulnerables. Vamos a hablar sobre ello, pues también están ahí los infantes, que son de los sectores más frágiles para poder que puedan tener algún tipo de abuso, que puedan sufrir de algún tipo de estas circunstancias. Entonces, nos insta a que nos debemos de prevenir y sobre todo luchar por estos mismos derechos que deben de tener cada mismo individuo. Entonces, lo cual nos lleva a no abusar de una situación de personas vulnerables, no llegar a un punto de explotación o quitar algún tipo de derecho. Pues como les digo, el versículo número 22 dice, pues ellos también fueron en sus tiempos extranjeros. Tienen que hablar sobre esa misma compasión. También el pueblo de Israel en algún tiempo y en muchas ocasiones de las Sagradas Escrituras se puede visualizar que también estuvo bajo una opresión, fue extranjero y vivió estas mismas cosas. Entonces, por eso mismo que tuvo la oportunidad de haber tenido contexto de todas estas situaciones, tiene la obligación y en ese sentido esa misma
empatía de ver cómo es que es realmente vivir ese tipo de situaciones. Y por último, el versículo número 19 en adelante, ya hasta terminar el capítulo número 22, nos habla sobre las leyes de la cosecha. Muchos las tendremos en cuenta. Precisamente hablaba que cuando alguien cosechaba en su campo o en algún tipo de viñedo, se le instruía que no debería recoger lo que ya se le había caído, pues precisamente estas espigas olvidadas o los racimos de fruta que estaban caídos eran para que tanto los extranjeros como los huérfanos y las viudas puedan recoger estos restos y puedan ser de sustentos para ellos. Nuevamente, esto nos resalta la importancia de la compasión y sobre todo de la misma generosidad hacia los demás, hacia los que más lo necesitan. Ciertamente, la escuela nos está marcando que es a los más débiles. Sin embargo, no nos quedemos solamente con ello. También veamos que somos seres humanos cada uno de nosotros y en ciertos puntos todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Entonces, creo y considero que el abuso literal no debe de ser para nadie. No solamente también, como nos está comentando, que sí, los más débiles, que es un sector que está en riesgo, pero si nos ponemos y nos vamos un poco más en profundidad, sí podemos llegar a ver esta misma parte que no debe de ser solamente a ellos, sino a todo en general, como ese mismo respeto hacia los demás. Antes de poder seguir pasando y adentrarnos en el material exegético, les voy a dar la oportunidad a cada uno que pueda dar su texto de memoria que se ha preparado a lo largo de la semana. Vamos a comenzar con mis hermanos de la parte de la planta baja, de mi mano derecha, para que nos puedan ayudar también con el micrófono, por favor. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometían robo. Y al afligido y menesteroso hacían violencia y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. Y el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Y al afligido y al menesteroso hacían violencia y al extranjero oprimían su derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de Israel, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y al menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión
y cometía robo, y al afligido y menesteroso usaban violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacían violencia y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. Ahora vamos a pasar con nuestros hermanos que están en la parte de arriba de la localidad para que también tengan esta misma oportunidad. El pueblo de la tierra hacían violencia y el pueblo de la tierra usaban de opresión, y al afligido y al menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión, y al afligido y menesteroso oprimían sin derecho. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Ezequiel 22:29, amén. Amén. Falta una hermana aquí en la parte de abajo para que pueda dar su texto. Vamos a esperar a que nuestro hermano David pueda llegar con el micrófono. Pasa a vosotros, hermano. Pasa vos. Bueno, pasa a vosotros, hermanos. Pasas. Y el pueblo de la tierra oprimía. Usaba sus derechos
usaba de opresión y cometía robo. Y al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sus derechos. Ezequiel capítulo 22, verso 29, amén. Amén. Bien, esos han sido mis hermanos que han traído este presente a nuestro Dios. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y este mismo versículo nos puede instar a un punto en que todo lo que se comenta, toda esta opresión, este robo y toda esta violencia y opresión, como les comento, tiene una consecuencia. Y sobre todo esta consecuencia también en el abuso se puede encontrar. Y es que puede variar dependiendo también de la gravedad, también depende del tipo del abuso y sobre todo, mis amados hermanos, de la intensidad. Y bueno, también entran factores como la edad de las víctimas y de todo lo que ha pasado. Mi hermano Mauro también tiene una participación en esta mañana para que nos puedan apoyar con el micrófono. Lo que quiero es hacer notar que la sabiduría de la palabra de Dios y la sabiduría de esos tiempos de Deuteronomio, en toda la parte de la lectura bíblica nos enseña que en esos albores de la humanidad se estaba planteando lo que es la ley laboral, la ley federal del trabajo, que contiene todos los textos o todo el contenido que está planteando Deuteronomio. Y en cuanto a esa parte pequeñita pero muy significativa de que si prestas algo no debes entrar a la casa del que prestaste a sacarlo, es el principio del cateo y de la prohibición del cateo que ahora ya se prohíbe concretamente en las leyes, para que ni el gobierno pueda entrar a la casa de un deudor o un supuesto delincuente si no es con orden de juez. Quiere decir que pues es el principio de la civilización que ha logrado la humanidad. Y por otro lado, es muy importante hacer notar que aquí también se contiene eso, el robo y el despojo a los pobres, que nosotros contemplamos aquí en nuestro país diario en las combis o en el metro o en otros transportes públicos, donde los bandidos ya asaltan a los pobres, y eso pues también debe ser condenado como debe ser. Y sobre todo insistir en que en nuestro país sí estamos padeciendo lo que se llama el derecho de piso, que es precisamente contrario a toda esta legislación de Deuteronomio. Muchas gracias, querido hermano. Gracias, hermano Mauro. Definitivamente que yo pienso que si cada uno de nosotros tuviera en cuenta todos estos tipos de abuso y pudiera hacer esta misma conciencia, también encontraríamos y estaríamos viviendo en un mundo mucho mejor. Precisamente las leyes de nuestro Dios también han sido para ello. Y también quisiera darle la participación a mi hermano Israel para que también se puedan allegar. Esta escuela sabática, hermanos, habla sobre el abuso a los débiles, mismo que se veía desde el principio de los tiempos. Cuando Israel estuvo preso en Egipto, ellos eran esclavos, logran su libertad porque Dios los libertó y se van al desierto y no saben qué hacer con su libertad y quieren hacer lo mismo que los pueblos que vivían en el desierto hacían, y Dios tuvo que poner ciertas leyes para poder salvarlos de esa barbarie. Dentro de lo que se conoce en el judaísmo como la Parashá Ki Tisé, está comprendida todas estas leyes en donde dice que no deben oprimir al débil, que deben respetar sus derechos humanos, por así decirlo, en aquel entonces. Inclusive hay unas leyes tan descabelladas que pudiéramos parecer ahora, porque nosotros en nuestro país no hemos vivido una guerra así bien determinada,
¿Qué le decía Dios a Israel? ¿Qué tenía que hacer un soldado israelita si se enamoraba de una cautiva de otro pueblo? Le decía que no tenía que poseerla, quizás se la podía llevar, la tenía que respetar durante un mes ese duelo que estaba viviendo. Son situaciones que en el pueblo de Israel se vivían. Sin embargo, también en esta lectura, en Deuteronomio 25, 17 al 19, también Dios habla acerca de cómo tenía que tratar a Amalek. ¿Sí? A Amalek lo vas a destruir, a Amalek no lo vas a perdonar. ¿Por qué? Porque Amalek, dice en el capítulo 25, 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Eterno tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek por debajo del cielo, no lo olvides. Aquí vemos como si hubiera un permiso para poder hacerlo, pero tenía una razón de ser. Amalek abusó de los más débiles. En otros libros dice que no tan solo abusó matándolos, sino inclusive abusando sexualmente de los viejos, de los jóvenes, de los niños. O sea, una barbarie terrible. Por eso Dios pone un hasta aquí diciéndole al pueblo que él no tenía que abusar de los débiles. Hermanos, en el cristianismo nos enseñan lo mismo, porque es la misma doctrina, y nos dicen que debemos de ser otro tipo de personas, y el objetivo del ministro religioso y de los que venimos aquí a aprender, tanto en el cristianismo que nosotros profesamos como en otros, el objetivo principal es de cambiar la conciencia de las personas, ¿sí? Porque muchos venimos a la iglesia, y quizá yo me incluyo, venimos a la iglesia y damos una cara el sábado, pero en la semana no respetamos a las mujeres, no respetamos a los niños, no respetamos a los ancianos, y hasta nos han dicho muchas gentes, y eso que usted es cristiano, imagínese si no fuera. Entonces el objetivo principal de venir a una congregación religiosa es modificar nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestro acervo espiritual para con los demás. Ahora México, nuestro país y más esta ciudad se ha visto llena de muchos migrantes, sobre todo de color. No sé si los han visto en el centro, hay muchas personas de otros países, negritos, ¿verdad? Estaban culpando a una señora porque les ofreció de comer. Digo yo, ¿qué delito hacemos si ofrecemos de comer a un migrante? Que sabemos que todo el sufrimiento que está pasando, cuando vienen hermanos de otras localidades de nuestra iglesia, pues hay que acogerlos, hay que invitarlos, hay que atraerlos, pero sobre todo a los de nuestra casa, porque la misma escritura lo dice. Decía Pablo, ¿verdad?, que si tú no ves primeramente por los de tu casa, la fe niegas y eres peor que un infiel. Entonces tenemos que ver a nuestros padres, a nuestros parientes, aunque no sean de la iglesia, porque a veces tienen necesidades y nosotros podemos ayudarlos, y pues fingimos no verlos o pensamos que ellos no son nuestros prójimos, y el objetivo principal es de ayudar a los demás, inclusive primero a los de nuestra casa, tanto de nuestra casa familiar como nuestra familia espiritual. Muchas gracias, hermano Israel. Y un punto que también es bastante importante para tener en cuenta es que cuando nosotros estamos enterados y tenemos conocimiento del mal que pasan estas personas por las cuales tuvieron un abuso, estas mismas consecuencias que ellos sufren, vamos a tener una mayor empatía por esta misma situación. Por ello, en la siguiente diapositiva he traído 4 puntos. Definitivamente que hay muchísimos, de los cuales son por las personas que sufren y que por lo que pasan estas consecuencias del abuso, mis amados hermanos. Primeramente, tenemos una baja autoestima, lo cual nos lleva a una pérdida de confianza a aquel que ha sufrido este mismo abuso. A menudo pueden desarrollar todo este tipo de características y sobre todo tienden a caer mucho en esta misma manipulación y en la humillación.
en la que pudieron llegar a haber sido sometidas. Sobre todo que tengamos en cuenta que tal vez nosotros pudiéramos estar afectando en la autoestima de alguien más en esta misma confianza, lo cual nos lleva al siguiente punto, el cual es que también estas mismas personas que han sufrido estos abusos tienen problemas emocionales, problemas que conocemos como la depresión y también este mismo trastorno de ansiedad y sin fines, gamas de muchas circunstancias que se pueden encontrar, sobre todo para que ellos puedan regular sus mismas emociones, lo cual es algo bastante complicado. Seguramente alguno de ustedes ha de tener un conocido, a alguien que ame y por el cual está pasando por algunas circunstancias como estas, y sabemos bien que es algo bastante complicado la lucha que tienen que pasar todas estas personas que han tenido la consecuencia del abuso. También están estos mismos problemas físicos y de la salud. Este mismo estrés crónico puede llegar a ser causado por estas personas que sufrieron el abuso, sobre todo como enfermedades cardíacas y problemas inmunológicos. Y yo quisiera que pudiéramos tener un punto. Imagínense, hermanos, que los más desprotegidos, como pueden ser los pequeños o los mayores, y que todavía a consecuencia de todo este mismo abuso tengan que lidiar con estos 3 puntos, es realmente complicado. Y sobre todo, el último, que es el caso el más grave, y es que el abuso puede llevar sobre todo a la muerte de la misma víctima, ya sea por una agresión física que haya sido directa o por algún suicidio como resultado de esta misma desesperación, resultado de este mismo trauma. Abundaremos, de hecho, sobre estos temas en aproximadamente, si no mal recuerdo, son 2 escuelas en las cuales vamos a hablar sobre estos mismos puntos. Entonces sí tengamos en cuenta que las consecuencias del abuso son realmente graves y pueden variar. Pueden ir desde tal vez que podamos ver la autoestima, como les comento, hasta esta misma muerte, lo cual es algo delicado, mis amados hermanos. Y es que el párrafo 1 nos va a adentrar y nos hace preguntar, como les decía, ¿quiénes son los más desprotegidos? En las Escrituras sí nos hace ver que son estos huérfanos, las viudas. Entonces, todos aquellos individuos que se encuentran en una posición de vulnerabilidad. Y si nosotros pudiéramos tener en nuestro contexto actual, ¿quiénes serían esas personas? Precisamente en la siguiente diapositiva podemos ver que he querido poner 3 puntos. Definitivamente en México, tanto como en el mundo, vamos a encontrar que hay más sectores que están en riesgo, pero principalmente podemos ver que son los infantes o los niños. Muchos de nosotros aquí en la iglesia tenemos familia y tenemos pequeños, por ende creo que es importante que podamos tener en cuenta el tipo de abuso que pueden llegar a tener, sobre todo porque ellos como pequeños tienden a tener una dependencia de nosotros, de los más grandes, para poder atender sus necesidades básicas. Entonces el abuso que pueden llegar a tener infantil, tanto puede ser como físico, pueden llegar a tener este mismo abuso emocional o el sexual, y los niños pueden tener pues estas mismas dificultades para poder defenderse o hasta el hecho de denunciar el mismo maltrato. Por ello tengamos en cuenta que es un gran sector que debemos de tener siempre presentes. Aunque no tengamos pequeños, también lo tengamos y estemos observando, tengamos esa proactividad de ver a los pequeños de nuestra iglesia y ver de estas mismas situaciones. El segundo sector que quisiera que pudiéramos tener en cuenta y que también lo encontramos muchos en la iglesia son adultos mayores, adultos que también son de la tercera edad y sobre todo aquellos que están físicamente más frágiles o que sufren algún problema de salud, pueden llegar a ser estos mismos factores o víctimas de este abuso físico. De hecho, también podemos encontrar en ejemplos este mismo abuso financiero sobre ellos e incluso dándole esta misma negligencia por cuidar de los mayores. De hecho, hay una pregunta que podemos ir respondiendo, la cual dice la pregunta número 7, ¿el abandono a los padres se considera un acto de violencia? Definitivamente, y aquí podemos nosotros escribir el por qué cada uno de nosotros consideramos que este sector también debe de ser cuidado. Tenemos la cita de Mateo 15:6 que ustedes podrán leer. Y sobre todo el tercer punto, las personas que sufren de alguna discapacidad pueden enfrentar también esto mismo
estos mismos abusos como los pequeños, puesto que también tienen dificultades para poder realizar tanto tareas cotidianas y entonces debido a esto tienen una vulnerabilidad mayor. Por ello, tengamos en cuenta estos mismos aspectos. Y como lo dicen las mismas escrituras, no solamente nos centremos en que nuestra conciencia no quede en estos 3 puntos. Es importante que lo tengamos de acuerdo, pues tenemos que enfatizar para poder rescatar, pues ya veamos las consecuencias que pueden tener, pero sobre todo que podamos compartirlo con cada uno de nosotros. Pues todo esto nos va a llevar, como les digo, al pensamiento imprescindible, el cual es que nos deja un sentimiento muy grande. Pues es importante que tengamos en cuenta que el conocimiento conlleva la responsabilidad de actuar con compasión y con sabiduría hacia los demás. De esta manera, nuestra responsabilidad viene a ser mayor cuando contamos con más conocimiento. Cuando nosotros seguimos adquiriendo esta misma sabiduría, seguimos adquiriendo obligación y responsabilidad por tener que actuar de esta misma manera. Le voy a pedir a un hermano que me pueda apoyar con el párrafo número 1, por favor. A mi hermana Calderón en la parte de arriba, le voy a pedir a mi hermano David que nos pueda apoyar. Gracias. El estudio de la violencia es esencial, toda vez que su uso conlleva a quien la ejerce, a pesar y con ello se aleja de la voluntad de Todopoderoso y de sus grandes promesas. Así lo dice Deuteronomio 25:16, que dice así, hermano. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace agravio. La violencia en sus diferentes tipos o modalidades, como ya se ha estudiado, siempre va dirigida en contra de los más desprotegidos. En este sentido, una pregunta importante es, ¿quiénes son los más desprotegidos? La lectura bíblica señala diferentes casos y ejemplos de abusos contra los más necesitados. Por ejemplo, un jornalero, un pobre, un menesteroso, el peregrino, el huérfano, la viuda y el extranjero. Nuestro Señor Jesucristo reprende también a quienes no socorren a los padres, pues esto también es considerado un acto de opresión y transgresión de los mandamientos de Dios. Lo dice Deuteronomio 15:6 y le voy a dar lectura, hermano. Mateo, sí. Dice Mateo 15:6. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amén. Muchas gracias, hermana Isabel, por su participación. Si quisiera que pudiéramos, después de haber estudiado esta escuela, el objetivo tanto de tener este mismo conocimiento y estar prevenidos, sí que pudiera, tanto en todo lo que aprendemos, nuestra manera de actuar pudiera cambiar, sobre todo siendo considerados y accionando desde una manera humilde. Y es por eso que todos, después de haber estudiado, debe de haber cambiado algo en nosotros cada vez que venimos en el sábado, ya sea ni siquiera cuantificado en sea mucho o en sea poco, pero esto simplemente nos va a llevar a un punto más cercano a nuestro Dios. Y lo cual nos lleva también al párrafo número 2, el cual nos habla sobre la misericordia, y vamos a ver este mismo contraste. No sin antes que la participación de mi hermana Teolinka, le podamos hacer llegar el micrófono y también me pueda apoyar después de su participación con el párrafo número 2. ¿Mande? Primero si quiere de su participación y después lo lee, hermana. Muchas gracias. Pasa a vosotros. Rápidamente yo quisiera aportar que cuando leí este tema me hice la misma pregunta: ¿cuáles son las víctimas ahora? Y si nosotros consideramos que el inicio del abuso, lo que actualmente conocemos como bullying, o el acoso laboral, o cualquier abuso o acoso de cualquier otro tipo, es el poder, las relaciones de poder que hay entre las diferentes personas. Incluso el bebé
aprende que tiene una relación de poder desde su etapa más temprana, cuando aprende a llorar para llamar la atención de su mamá. A veces, bueno, los niños cuando son recién nacidos, pues lloran porque tienen hambre, porque tienen frío o por sus necesidades fisiológicas, pero poco a poco el bebé, cuando se va adentrando en la cultura, de su cultura, de su familia, empieza a entender cómo puede llamar la atención de su mamá y desarrolla también relaciones de poder con sus más cercanos. Entonces el poder está presente en nuestra vida desde nuestra primera etapa, ¿no? Nuestra infancia. Conforme vamos avanzando, encontramos cada vez más relaciones de poderes y poder jerárquico en donde se da lugar a estos abusos. Cuando hay un abuso es porque hay una relación de poder entre el abusado y el abusador. El abusador sabe que tiene un poder sobre el otro, a veces es psicológico, a veces es económico, ya también lo que han comentado ustedes, pero sabe que hay una jerarquía, sabe que tiene poder sobre el otro porque puede hacer lo que hace, ¿no? Y justamente ahí es donde entra nuestra iglesia. En la iglesia hay muchas relaciones jerárquicas. No digo que yo la verdad francamente no encuentro, gracias a Dios, muchos casos de bullying, al menos no en esta localidad, pero sí hay muchas relaciones de poder. Están ustedes, los obreros, incluso entre ustedes está el obrero laico, el ayuda, el diácono y el ministro, ¿no? Por decir algunos. Y entre nosotros, entre las sociedades, pues está el líder de la sociedad, la atalaya en la sociedad femenil, en la sociedad varonil, en los músicos está quien dirige. Siempre hay una relación jerárquica entre nosotros. Nuestra iglesia está estructurada por relaciones jerárquicas y esas relaciones jerárquicas son relaciones de poder. Cuando hay poder, se da lugar al abuso y es ahí donde nosotros podemos poner atención. Sin embargo, a mí me gustaría ver la otra cara de la moneda. Cuando hay un abuso por una omisión, cuando a veces los obreros o las atalayas o los directores de la música saben que hay un problema y no lo resuelven. Hay muchos pensadores del mundo que dicen, tú eres parte del problema mientras no lo resuelvas, ¿no? Y a veces como directores, como líderes decimos, ay, pero ¿cómo le voy a decir algo al hermano, a la hermana si es mi amigo, es mi amiga? ¿Cómo voy a poner alto a esta situación si me llevo bien con ellos o con ella, ¿no? Y creo que ahí es donde debemos pensar cómo nuestro actuar o nuestro no actuar como líderes de la Iglesia de Dios Israelita puede provocar todo lo que usted ya comentó, el suicidio, ¿no? Que lo vamos a mencionar más adelante, pero pasa. Hay congregaciones, no digo de esta iglesia, pero de otros lugares en donde se terminan suicidando los que acuden a esas iglesias. ¿Por qué? Porque los obreros, porque las atalayas, porque los líderes no tomaron cuentas en el asunto y no actuaron. Yo creo que es muy importante ver que no solamente en una relación de poder en donde hay abuso, está el abusado y el abusador, sino también están los que no hacen nada, los que saben que está una situación difícil y compleja que puede derivar en consecuencias muy negativas y no actuamos. Bueno, ahora sí voy a leer. Gracias. Dios en su infinita misericordia siempre ha dado protección a los más débiles. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondrélos en salvo del que contra ellos se engríe. Salmo 12:5. Dios demanda no oprimir a los más desprotegidos, tal como se aprecia en el versículo de memoria. Los más fuertes han hecho violencia y han oprimido a los más desprotegidos. Y esto no es nuevo, pues como ya se explicó en la lección anterior, desde los tiempos de Noé, la tierra se saturó de violencia, de ello Isaías comenta. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Isaías 24:4. El ser humano, con el uso de la fuerza, a fin de lograr sus propios intereses, ha dañado a los más desprotegidos sin importarle que nuestro Dios demandará cuentas de esas acciones. Gracias.
Muchas gracias, hermana Teo. Precisamente cuando iniciamos este tema, hablábamos sobre que teníamos que definir qué era este mismo abuso, y agradezco que pueda hacer este mismo recalque sobre que tiene que ver esta misma relación de poder, y es que sí, aquí es donde más vemos esta misma parte para que pueda haber una injusticia o se pueda violentar en estas mismas relaciones. Y precisamente comentábamos los tipos de abusos, comentábamos la diferencia entre la diferencia entre la violencia, el mismo abuso y las consecuencias. Todo esto con el fin de que, a pesar de que nosotros no estemos inmersamente en una relación de abuso, tengamos en cuenta que también los sectores, como les mostramos, sí lo pueden estar y están en riesgo. Seguramente uno de nosotros en estos instantes puede estar sufriéndolo, y nosotros tenemos también esta misma responsabilidad que les decía, como tenemos el conocimiento debemos de actuarlo. Y este mismo párrafo 2 nos llevaba a un punto en el cual también se habla sobre esta misericordia y el contraste del abuso, porque si nos centramos a hablar de abuso, también tenemos que hablar sobre su contraparte. ¿Cuál sería el concepto que es todo lo contrario a un abuso? Escucho por ahí algunos comentarios. Sin embargo, creo y considero, ustedes me podrán decir, el respeto es todo lo contrario al abuso. ¿Por qué? Porque el respeto consiste en reconocer los derechos de los demás, sobre todo tener un trato con dignidad, lo cual es completamente diferente al abuso. Aquí, cuando uno tiene respeto, sobre todo tiene consideración las necesidades y los deseos de los demás, no solamente el de los suyos. Entonces, esto sí nos puede llegar a ver cómo es que el respeto es todo lo contrario al abuso. Es este mismo antónimo que podemos encontrar, sobre todo teniendo en cuenta, para poder pasar a algunos casos que yo he tenido a bien a traer, sobre todo con el fin de que podamos tenerlos en cuenta. Tenemos 3 participaciones. Le voy a dar primero a mi hermana Rebeca, después a mi hermano Abdiel y después a mi hermana Margarita. Mientras leo Lamentaciones en su capítulo número 3, versículo 22 y 25. Importante, ¿por qué? Porque nos va a dar este mismo conocimiento de cuál es lo que debemos de estar haciendo. Dice así: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Sobre todo teniendo en cuenta esta misma misericordia que hay en aquel que lo ha creado todo. Adelante, hermana Rebeca. Yo quería agregar algo, hermanos, respecto a lo que dice la hermana Teo y lo que dijo el hermano Lascano. Creo que es importante tomar en cuenta que vivimos en una sociedad que no se rige por lo que dicen las leyes sagradas. Por más que muchas leyes tengan el fundamento aquí, los usos y costumbres sociales no están basados en la ley. Tan es así que, aunque mucho se diga sobre la red social TikTok, sobre todo en comentarios negativos, en los últimos días se han expuesto muchos casos de jóvenes mexicanos que, tras seguir una carrera universitaria o tener una aspiración profesional, por justo este abuso financiero que padece esta sociedad, no pueden seguir con sus sueños y con sus carreras. Tienen que buscar un trabajo que a lo mejor les dé un poco más de seguridad, pero no es precisamente lo que ellos buscaban hacer. Y es que desgraciadamente muchas empresas o las personas que tienen la oportunidad o responsabilidad más bien de tener a su cargo una empresa o mucha gente, en lugar de pagarles conforme lo que sería lo justo, no lo hacen y tienen jornadas laborales mayores a 8 horas, como dice la ley, o salarios que no son ni siquiera el salario mínimo, que no tienen prestaciones. Entonces esta gente tiene que, por necesidad, tienen que someterse a esta violencia financiera que únicamente les da cierta estabilidad, pero no les da la seguridad que merecen. Y muchos jóvenes mexicanos tienen que dedicarse a esto y frustrar sus vidas, y esto lleva a lo que dice el hermano, problemas de depresión, frustración, ansiedad, etcétera. Entonces yo creo que es necesario entender que vivimos en una sociedad que no respeta la ley de Dios, y que nosotros, si tuviéramos la oportunidad de tener un puesto así, tenemos que hacer cumplir la ley y trabajar con la ley, y de que si yo tengo empleados tengo que pagarles bien para que ellos tengan una buena vida, que aunque ellos no sigan la ley de Dios, nuestra propia bendición los bendecirá a ellos también después. Gracias, hermana Rebeca. Ahora vamos a pasar con nuestro hermano
Pablo, que también tenía una participación. Mi hermana Margarita también ya está ahí, adelante. Sí, hermano, se nos dice aquí en el título que es el abuso de los débiles. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los débiles? Porque ahora en la actualidad, si tú le das protección a un niño, te demanda y abusa porque sabe que tiene una protección ahora. Ahora un joven, un menor de edad, te puede agredir, te puede dar el abuso, porque ellos tienen la bandera de la debilidad. Una mujer tiene, nada más por ser el hecho de que es débil, también ya tiene ese nombre, ¿no? Que es débil. Días anteriores, ahora ya ve que hay secciones en el metro que van mujeres y mixtos. Entró un hombre y así como entró lo sacaron a empujones porque las débiles no van a permitir que el fuerte entre. O sea, vamos a ver quiénes son los débiles. La viuda igual, como título tiene que es viuda y por lo tanto a veces exige o a veces con esa debilidad, con esa mansedumbre, con ese amor, abusa del que supuestamente es el que tiene el poder o es el que tiene el derecho. Entonces vamos a ver quién es realmente es el débil. En una pareja de matrimonio igual, ¿quién es el débil? Estamos hablando del que manipula, del que hace daño, no necesita ser físico, decía usted, psicológico. Entonces, no nos vayamos con las leyes del mundo, vámonos con las leyes que tenemos actualmente como derechos que tenemos ante Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué abusamos y cómo abusamos? ¿Quién entonces en el título, quién va a ser el débil? Porque muchas veces los débiles son los que manipulan o simplemente con una palabra ya te están haciendo sentirte mal y que ya no puedes pues disciplinar si es posible a algún niño. Gracias, hermana Margarita. Sí, teniendo en cuenta esta parte, como les comentábamos, todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Tocaba Lamentaciones en su capítulo número 3, los versículos 22, porque precisamente quería recordar en este punto y dando la misericordia de nuestro Dios. Él no se raciona para su misericordia. De igual manera nosotros no deberíamos de hacerlo. Ciertamente debemos de ver a nuestro semejante también de una manera en la cual sepamos que también tiene estas mismas debilidades, sobre todo no racionando nuestra misericordia hacia aquellos que sufren el abuso, pero tampoco a aquellos que lo están efectuando. Ciertamente, de igual manera los dos tienen estos mismos problemas, lo cual deberíamos de tener en cuenta para poder ayudarles en cierta manera. Y mi hermano Pablo, con la tercera participación. Paso a vos, hermanos. Paso a vos. Otro ejemplo de abuso que vemos en la Biblia es con los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Recordemos que la iglesia primitiva estaba viviendo en una época donde las sectas judías, que son los saduceos, fariseos, perseguían a estos cristianos, los mataban, los encarcelaban, y no solamente los judíos, sino también los romanos perseguían a esta comunidad cristiana. Entonces solo lo vemos en la historia con Nerón. También en la Biblia vemos varios ejemplos como Hechos 5:17, que es cuando Pedro y Juan son encarcelados por los saduceos. Hechos 6 del 8 al 9 es arrestado Esteban. Hechos 8 y 9, Saulo persigue a la iglesia y también, ¿cómo se llama? Él está de acuerdo con la muerte de Esteban. Hebreos 10 del 32 al 35 menciona que los cristianos siempre han sufrido persecuciones y eso también es un abuso, hermanos, porque como tú decías, lo contrario de abuso es que el respeto, y no hay ese respeto ante las demás creencias, y también se ve hoy en día. Tan solo pasó una noticia que hubo un altercado contra los contra los musulmanes de parte de los budistas. O sea, vemos que el ser humano no tiene ese respeto por las demás creencias, y como hijos de Dios tenemos que tener respeto hacia los demás pensamientos que hay en el mundo. Estén o no estemos de acuerdo, debemos tener respeto. ¿Por qué? Porque dice, y esto acabo, primera de Pedro 2:16 al 17, lo voy a leer en otra versión porque queda más claro. Portaos como personas libres,
aunque sin usar vuestra libertad como un pretexto para hacerlo malo. Portaos más bien como siervos de Dios. Dad a todos el debido respeto. Amad a los hermanos, reverenciar a Dios, respetar al emperador. Entonces, como aquí dice, portad más bien como siervo de Dios. Un siervo de Dios no haría guerra contra otras ideologías, no haría inquisiciones, no oprimiría a pueblos, no les quitaría sus tierras, no haría secretismos. Entonces debemos de tener respeto a las demás creencias, aunque obviamente no compartamos sociedades, pero con el respeto se puede hacer la paz en el mundo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Pablo. Hay muchos ejemplos que podemos identificar el abuso y el respeto, y es importante porque ya no nos mencionaban, a lo largo de la historia hemos podido identificarlo. También quisiera traerles 2 puntos en los cuales lo podemos visualizar. Sobre todo el número 1 es en los límites personales. Podemos identificar el abuso cuando también una persona ignora o desprecia los límites personales que tiene el otro individuo. De esta manera se puede involucrar una invasión hacia la misma privacidad, y todo lo contrario que podemos ver en el respeto en acuerdo a los límites personales sería el reconocer y respetar los límites de aquellos. Si a pesar de que se puedan mostrar sensibles a sus necesidades y sobre todo deseos, no se intenta forzar a hacer algo que no se desea hacer. Aquí podemos ver este mayor contraste, sobre todo en los límites personales. De igual manera, en la comunicación, cuando hay abuso en esta misma comunicación, se puede ver la agresividad, se pueden ver palabras despectivas o manipuladoras. Ya lo veíamos con este mismo parte del abuso psicológico o emocional, sobre todo con la intención de controlar o dominar hacia otra persona. Todo lo contrario con el respeto. La comunicación, cuando tenemos una relación de este tipo, tiende a ser abierta. También se puede encontrar la honestidad y la empatía. De esta manera se escucha activamente a nuestros demás hermanos y se busca entender sobre todo los puntos de vista. Y así podemos encontrar muchos ejemplos, sobre todo en el impacto de la sociedad, cuando tenemos poder y control, y sobre todo también hasta en las emociones podemos llegar a visualizar todos estos tipos de abusos, pero también de respeto. Y es que Miqueas, en su capítulo número 7, verso 18, puesto en una diapositiva, podemos encontrar también cómo es que termina de consolidar la idea que también tiene Lamentaciones. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué bendición que también nosotros podamos deleitarnos en este tipo de misericordia hacia con los demás, y entonces tengamos en cuenta Miqueas 7, versículo número 18, para poder tenerlo en práctica en nuestro día a día. Le voy a pedir a otro hermano que me pueda apoyar con el párrafo número 3 y número 4, por favor. Mi hermana que está en la parte, pues aquí en la parte de adelante, vamos a traerle el micrófono para que nos pueda apoyar. Amados hermanos, es necesario que comprendamos que la violencia en cualquiera de sus modalidades le desagrada a Dios. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 14:31. Existen conductas violentas que durante mucho tiempo han sido socialmente normalizadas. Por ejemplo, el acoso escolar, comúnmente llamado bullying, los piropos o el uso de sobrenombres. Debido a la normalización de estos comportamientos, es posible que algún miembro de nuestra iglesia los esté cometiendo bajo la idea de que es algo completamente normal. Sin embargo, la realidad es que son acciones que el Todopoderoso detesta y prohíbe. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Levítico 19, 13, 14, 17, amén. Amén. También si nos puede apoyar con el siguiente párrafo, hermana, por favor, el número 4. Otro acto no aprobado por Dios es la corrección de los hijos a través de la violencia.
golpes, palabras altisonantes, etc., pues es evidencia de que nos olvidamos del consejo de nuestro Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. Por otra parte, bajo la creencia de que el cónyuge es una propiedad personal, se han cometido abusos sexuales, es decir, se ha obligado al cónyuge a mantener relaciones íntimas sin su consentimiento, lo que es contrario a la enseñanza divina, pues Dios exige a los matrimonios amarse mutuamente y que en todo haya consenso. Efesios 4:2 y 1 Corintios 7:5. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Hay algo que quisiera que pudiéramos tener en cuenta, y es que este párrafo número 3 y párrafo número 4 nos están dando la introducción para poder comentar algo muy importante, el cual es que les decía sobre el abuso que puede llegar a ser inconsciente, cuando a veces no tenemos cuenta y ejercemos un comportamiento o algún tipo de actitud que cause un daño o malestar a otro individuo, a otro hermano. Entonces, tener en cuenta que todo esto puede tener resultado de patrones que han sido aprendidos desde la infancia, o algunos problemas emocionales, o hasta mismos problemas psicológicos que no han sido resueltos, pueden llevarnos a tener este mismo de abuso inconsciente. Y por ejemplo, traía para ustedes algunos ejemplos de conductas que podemos mejorar para nuestra espiritualidad, y son 4. Tener en cuenta los comentarios ofensivos o hirientes, hechos sin considerar sobre todo la consecuencia emocional que pueden tener en la otra persona. Este es de los más importantes, porque considero que como seres humanos tendemos a cometer muchos de estos tipos de errores que no mejoran nuestra espiritualidad. Sobre todo, más que nada, nos llevan a otro punto en el cual nosotros ya cuidamos nuestros comentarios y intentamos hablar de la manera del cual no estamos hiriendo a otra persona. Otro punto es el ignorar las necesidades emocionales o hasta físicas de alguien debido a esta misma falta de empatía. Puede llegar a ser algo que nos pueda debilitar espiritualmente. Número 3, exigir o esperar constantemente que alguien cumpla con determinadas expectativas. Algo que también podemos estar cayendo día a día, sobre todo que no reconozcamos el daño emocional que esto mismo puede causar. Y por último, como les comenté, al repetir estos mismos patrones de comportamientos aprendidos sobre todo en la infancia, sin darnos cuenta del impacto que ahora tienen en la vida adulta o en la vida joven. El cuadernillo, de hecho, pone como ejemplo los sobrenombres, y es importante siempre tener una comunicación con nuestros hermanos para tener en cuenta sobre todo cómo está nuestra relación, pues creo que ahí está el trasfondo realmente del respeto y sobre todo de la consideración, porque de ahí depende cómo sea nuestra relación, cómo nos podemos comunicar con nuestro hermano, teniendo en cuenta sobre todo que podemos herir con cierto tipo de palabras, y que cuando nosotros nos preocupamos por cómo nos estamos refiriendo con el hecho de no hacerle daño a alguien más, sobre todo eso sí puede llegar a ser muy virtuoso. Salmos 82, en su capítulo número 3, que me puedan acompañar para darle lectura, concluye esta misma idea. Dice así, Salmos 82, versículo 3. Defended al pobre y al huérfano, sobre todo haced justicia al afligido y al menesteroso. Entonces nosotros debemos de abogar por estos mismos cambios en las estructuras y sistemas que podemos llegar a ver que pueden tener esta misma desigualdad, que pueden haber una discriminación o algún tipo de abuso hacia la sociedad. Todo esto para que podamos llevarnos a un punto más de justicia para cada uno de nosotros. De hecho, no voy a leerlo, pero Gálatas 5 en su versículo número 13 nos habla y nos incita a que podamos aprovechar nuestra misma libertad, y sobre todo pero que con esta libertad la ocupemos de una manera correcta, de una manera que pueda llegar a ser loable. Sobre todo también hay un punto que quisiera que pudiéramos recalcar, y he traído para ustedes
lo que puede llegar a ser un ciclo y pudiéramos tenerlo bien en cuenta, el ciclo del abuso. Ahorita me voy a limitar un poco con las participaciones porque llevamos un poco de tiempo y me gustaría que realmente nos pudiéramos quedar con esto que he traído. Este mismo ciclo de abuso nos está hablando sobre 5 puntos, los cuales podemos llegar a ver cuando nosotros nos relacionamos y encontramos este mismo concepto. El primero es que se va acumulando la tensión. Aquí estamos entrando en una fase inicial. No necesariamente esto tiene que ser en la pareja, sino lo podemos ver en todo tipo de relaciones en las que haya también tanto esté involucrado el poder, como ya lo veíamos, o no. Y entonces aquí en este mismo punto entran en conflictos no resueltos o conflictos personales que sobre todo pueden afectar a la dinámica de la relación. Esto nos lleva al punto número 2, el cual puede ser un incidente abusivo, y podemos verlo como esta misma explosión cuando toda la tensión acumulada ha llegado al punto en el que finalmente explota y se produce un episodio en el que haya sufrido un tipo de abuso. Como les digo, estos diferentes tipos pueden ser y pueden llegar a variar: la manipulación emocional o un control sobre la demás persona, tanto física. Lo cual, después de todo esto, nos lleva al tercer punto, el cual es un arrepentimiento o disculpa. En esta fase encontramos que el agresor empieza a experimentar estos mismos sentimientos de culpa y sobre todo el arrepentimiento. Muchos de ustedes también pueden ver que en esta fase se tiende a hablar, pero a veces no se habla con esta misma conciencia porque se vuelve a repetir, lo cual nos lleva al cuarto paso, el cual es una calma relativa en la que entra esta misma relación. Creemos y vemos que todo ha estado normal, sin embargo, entra al punto en la que es la repetición del mismo ciclo, la última fase, en cual se vuelve después de haber visto todo este comportamiento tanto amoroso, cariñoso, y aparentemente se ve que es comprensivo, se esfuerza para que todo esto vuelva a caer en una acumulación de tensión y vuelva a ser un círculo. Todo este punto lo he traído para que pudiéramos tenerlo en cuenta, y este ciclo claramente, mis amados hermanos, a veces no siempre va a seguir el mismo orden y no todas las relaciones abusivas pasan por todas las etapas. Es algo que hay que dejar bien en claro, pues somos seres humanos y nuestras relaciones con diferentes tipos de personas tienden a ser completamente diferentes. De esta misma manera, abordar este ciclo es esencial para que podamos detener sobre todo la misma propagación de esta violencia. De hecho, Levítico en su capítulo 19 y 18 nos insta sobre un concepto el cual es la venganza, de que se habla y nosotros podemos llegar a entender que la venganza puede ser algo el cual también orige a que podamos practicar el abuso o un tipo de violencia. Puede ser un motivador en el ser humano el cual lo lleve a llevar este tipo de acciones. Como les digo, son temas bastante amplios y que tenemos la oportunidad hoy de platicar, y sobre todo que nos lleva a que alguien, al leer el párrafo número 5, alguien quería participar también, a mi hermana Sandra, si la había visto con la mano levantada, si me puede ayudar con el párrafo 5 y también con su participación, por favor. Bueno, yo lo que quería comentar acerca del círculo es que hay algo importante ahí, que a veces la víctima se convierte en abusador, y ahí la cuestión es que, pasa, ¿no? A veces dicen por qué el violador así es malo y todo eso, lo que cometió, ¿no? Y a veces es difícil perdonarlo, pero aquella persona también sufrió violencia, ¿no? Y no sabemos a qué tal grado. Entonces, en ese punto del ciclo, lo que se puede hacer, la recomendación de nuestro Dios, es cortar, ¿no? Cortar de raíz ese miedo, esa culpa, siguiendo su palabra, ¿no? Entonces, de ese modo nosotros, aún así, siendo víctimas, y tal vez porque casi siempre es dada esa situación que como uno sufrió violencia, como uno de pequeño lo insultaron, lo trataron mal, entonces tú empiezas a dar lo que tienes, ¿no? O sea, nosotros hablamos de lo que tenemos en el corazón, así dice la palabra. Entonces, sin darnos cuenta, en general yo creo que todos hemos sido abusadores, ¿no? Entonces, en esa situación sí hay que cortar
esos temores, esas heridas de infancia que nos hacen hablar, ¿no? Inconscientemente en nuestras acciones, sí es necesario ponerlos en las manos de Dios y que nos permita como analizarnos para no seguir como esa línea de ser abusadores. Y pues la víctima también tiene tendencia a seguir, ¿no? Ese ciclo. Y entonces pues aquí en Miqueas 6:8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que te pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Entonces lo que aquí claramente nos recomienda es eso, tener misericordia para los que son abusadores y también para ti, ¿no? Que no te castigues si tú hiciste cosas, pues y fuiste abusador, ¿no? Que continúes haciendo justicia y pues humillarte ante Dios, ¿no? Porque pues todos hemos hecho muchas cosas que han afectado a nuestro prójimo y de esa manera entender a nuestro prójimo, porque aquí los temas nos enseñan eso, a entender al prójimo, qué es lo que tiene a mi compañero más allá de lo que veo, ¿no? Tal vez puede ser una persona sonriente y al fondo estar deprimida, es ansiosa, o si mi hermano me ofende, me saca por ahí cosas, pero no es él en sí, ¿no? Es sus miedos, su culpa, un trasfondo ahí inconsciente muy, muy duro, ¿no? Entonces, por esa parte, pues sí hay que tener empatía y misericordia a nuestro prójimo, porque pues no sabemos pues, por lo que pasa día a día. Entonces, pues esa es la recomendación que veo yo en este tema. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Sandra. ¿Me podría apoyar también con el párrafo número 5 y número 6 de la escuela, por favor? Bueno, estando viviendo tiempos muy difíciles, rodeados de muchos actos violentos, abusos y daño a los más desprotegidos, sin embargo, como hijos del Dios Altísimo, debemos evitar en todo momento abusar de los demás desprotegidos, pues nuestro Padre Celestial nos demanda no aprender las formas de actuar de las gentes violentas, tal como lo indica nuestra lectura bíblica. Si hemos prestado a alguno, no le oprimamos para recuperar lo prestado, sino Dios nos ha bendecido y tenemos empleados bajo nuestra potestad. No abusemos de ellos, ni los oprimamos, paguemos lo justo en tiempo y forma. Si algún extranjero mora entre nosotros, o una viuda, o un huérfano, o un pobre, y podemos ayudarlos, hagámoslo de corazón. Si no podemos, no los angustiemos, ni aprovechemos la oportunidad para extorsionarles o abusar de ellos, pues hemos aprendido que ellos podrían clamar a Dios y se nos atribuirá pecado. Deuteronomio 24:15. Quienes tengamos padres, hónrales con socorro, pues esto constituye un acto de gratitud, de obediencia a Dios. Mateo 15:6. Amados hermanos, muchos abusos pasan inadvertidos entre nosotros. Para evitar que esto continúe pasando, sigamos el consejo del apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados, mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. 2 Corintios 13:5-6. Analicemos nuestra manera de vivir y si hemos cometido algún acto de opresión, pidamos perdón y erradiquemos de nosotros y de nuestra familia estos comportamientos. Pongamos todo lo que está de nuestra parte para tener hogares y congregaciones libres de todo tipo de violencia. Salmos 37:8. Amén. Muchas gracias, hermana Sandra. Teniendo en cuenta su comentario, a lo que nos comentaba, muy importante que precisamente
Veamos que también en algún momento nosotros pudimos incurrir en una circunstancia en la que tal vez abusamos inconscientemente de alguien en alguno de sus tipos. Igual poníamos el ejemplo del pueblo de Israel cuando veíamos en la lectura bíblica, que también tengamos entonces esa misma misericordia en el sentido de que ellos también habían sido extranjeros. Entonces, teniendo en cuenta estas dos partes, nos va a llevar sobre todo a la resolución de esto mismo, porque el párrafo 6 es el que nos ayuda después de que todo hemos hablado esta misma plática, y es que cómo podemos cambiar la situación, que realmente es el punto importante, ¿no?, en el que nos debemos de centrar, y para ello he traído esta penúltima diapositiva en el cual podemos ver sobre todo el contraste al ciclo anterior, en el que ahora podemos ver un ciclo de respeto, en el que se puede ver esa misma reciprocidad. Se caracteriza porque podemos ver este mismo patrón positivo y sobre todo que es saludable. Todo esto nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. Solamente de esta manera aquí se puede ver de igual manera más visible. El primero es que cuando en esta fase inicial hay un respeto mutuo y hay una base sólida, sobre todo en la comprensión y en la empatía, sobre todo de las necesidades y perspectivas del que nos acompaña en esta misma relación, lo cual nos va a llevar a una comunicación abierta y sobre todo asertiva, en el que se puedan expresar tanto pensamientos como sentimientos, opiniones, como les decía, de forma respetuosa. Por eso teníamos de tener esos puntos en cuenta, y cuando veamos esta misma comunicación vamos a encontrar que también debemos de brindar el apoyo que debe de ser necesario, tanto en momentos que son los más en que encontramos dificultades o estos mismos desafíos. Después nos lleva al punto del medio, el cual es la resolución de estos mismos conflictos, en el que se busca entender perspectivas y encontrar soluciones, como les digo, que satisfagan a estos dos mismos, entendiendo desde la empatía, lo cual solamente en su mismo cauce va a llevar al fortalecimiento de este vínculo, que se mejorará. Y sobre todo, pues vamos a encontrar el último paso, el cual es que se va a repetir este mismo ciclo de reciprocidad que pudiéramos tener en cuenta, sobre todo con las enseñanzas que nos deja nuestro Dios, que nos deja en Cristo y todos esos personajes que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Saber que este ciclo del respeto claramente no está extenso de desafíos o momentos difíciles, porque si pensar así nos equivocaríamos, pero sobre todo es que la diferencia en el ciclo del abuso es que hay respeto, como les decía, que es toda la contraparte, y entonces todo se va a abordar de una manera primeramente más espiritual y sobre todo nos va a llevar a resolverlos de una manera más saludable, y pues precisamente nos lleva a entender, y quisiera que pudiéramos ver los seis puntos nada más, recordarlos como reflexión de esta mañana, el cual sería que todo esto, la educación y tener esta misma conciencia de los temas que hemos hablado en esta mañana, nos llevan a poder actuar de una mejor manera, que debemos de fomentar este mismo respeto, el cual es el antónimo al abuso, que debemos de apoyar a todos los involucrados, teniendo en cuenta los sectores que ya hablamos, a pesar de que no estemos inmersos en una relación de abuso, sobre todo tener en cuenta la prevención temprana y teniendo en cuenta que solamente va a cambiar si cambiamos nuestro propio ser. Por eso Santiago 1:27, que es la diapositiva final, nos va a hacer recalco en este versículo, porque precisamente podemos ver el objetivo y la idea cómo culmina de la escuela. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este versículo, las Sagradas Escrituras, tiene la conclusión de todo lo que hemos platicado en esta mañana, mis amados hermanos. Vamos a pasar con la parte de las preguntas. Rápidamente, la pregunta número 1 dice así: ¿hacia quiénes van dirigidos los abusos? Hacia los más débiles, pero teniendo en cuenta que cada uno de nosotros también puede sufrir de eso, tengámoslo en cuenta. Número 2, ¿quiénes son los más desprotegidos? Bueno, veíamos en las Sagradas Escrituras que eran los huérfanos, niños, todos esos sectores que sufren de vulnerabilidad. Pregunta número 3, ¿de qué manera se puede abusar u oprimir a los más desprotegidos?
bueno, cada uno aquí puede responder de una manera en la que haya aprendido en esta mañana, sobre todo viendo que no exista este aprovechamiento ni esta actitud ventajosa. Pregunta 4. ¿Qué hará Dios cuando los oprimidos clamen a Él? Salmo 12:5 es un verso que los invito a que puedan leer. Precisamente cuando nosotros nos ponemos en oración, y ya lo hemos hablado, Dios dice que en este salmo los pondrá en salvo, teniendo esa misma consideración. Pregunta número 5. ¿De qué manera se puede violentar a un hijo? Proverbios 19:18, si lo leemos, nos va a llevar a una sola conclusión y reflexión, el cual es el exceso. Entonces, este mismo exceso en el cual podemos violentar no solamente a un hijo, sino a una persona, a nuestra pareja, puede recaer, entonces, tener ese mismo énfasis cuando nosotros estemos en estas relaciones. Pregunta 6. ¿Podría la pareja ser víctima de violencia? Definitivamente. La 7 ya la respondimos, mis amados hermanos, y dice la última: ¿qué debemos hacer como hijos de Dios? Salmos 37:8 también es un verso muy adecuado para poder resolver esta misma pregunta: ¿qué debemos de hacer como hijos de Dios? Y me gustaría responderlo en la manera que debemos de tener el control, todo lo contrario a violentar, no caer en un exceso. Tengámoslo en cuenta esto, mis amados hermanos. Esta ha sido la lección de esta mañana. Espero haberme dado a entender. Que el Señor los bendiga a cada uno de nosotros y paz a vosotros.